Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta clase de confesión de fe. Hoy llegamos al capítulo 29 del bautismo, una clase muy importante para nosotros. Ya estamos casi que terminamos estas clases de confesión de fe por los que comenzaron desde la primera. Ya hoy llegamos a la número 29 de 32. Ya estamos avanzando, ya estamos que finalizamos estas clases y ya los que quieran hacerse miembro, pues estamos abiertos para ello. Me disculpan un poquito la voz hoy. El costeño que habla siempre enredado y con gripa, peor. Me disculpan ahí, si no entienden algo me levantan la mano para volver a repetir. Estamos un poquito afectados de gripa. En la casa estamos, mi esposa, mi niño, hoy no pueden venir por eso. Les mandan muchos saludos. Vamos a orar. Vamos a pedir la gracia de Dios una vez más, su poder sobre nosotros. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada bueno, nada que lo agrade. Entonces vamos a invocar su santo nombre, vamos a pedir su ayuda, no solamente para esta clase, sino para todas las clases que vamos a tener hoy, el culto también, nuestro culto principal, y con eso mostramos que vivimos en dependencia de nuestro Señor a través de la oración, que confiamos en Él, que dependemos de Él. Padre, gracias te damos por tus maravillas, por tus prodigios, por el milagro, Señor, de la salvación, esa obra poderosa que a través de Cristo tú pudiste realizar a través de nosotros los pecadores. Solo a través de Cristo hay salvación, solo en su gran nombre, solo por su obra tan única, tan singular. Tú nos has podido dar salvación y vida eterna, has podido asegurar nuestra salvación en Cristo Jesús, por su sangre preciosa, por tu santa palabra que así lo declara y lo creemos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más en esta clase, hoy la número 29 del bautismo, una de las santas instituciones que tú hiciste o nos mandaste a realizar perpetuamente hasta la venida de tu Hijo. Gracias, Dios. Te rogamos pues tu gracia, tu misericordia, que nos ayudes a entender cada día tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos, que nos ayudes a vivir de una manera que glorifique tu santo nombre. No solamente pedimos también por nuestra clase de confesión, sino por la clase bíblica que vamos a tener inmediatamente después de esta. También por nuestro culto principal, por el predicador, el pastor Ernesto, por nuestro hermano Sidani Zapata que va a estar compartiéndonos hoy la clase bíblica. Y por mí también, Señor, que voy a estar compartiendo con mis hermanos esta clase de confesión de fe. Y te pedimos que nos ayudes no solamente en las clases, sino en nuestro diario vivir. Que tu sustento, que tu gracia sea aumentada cada vez más. Que nuestros corazones sean inclinados a una adoración genuina, a una adoración verdadera, en espíritu y en verdad, como lo declaró nuestro Señor y Rey Jesucristo. Aparta de nuestros corazones toda hipocresía. Aleja nuestro corazón de toda tibieza espiritual, de todo aquello que estorbe, de toda obra de la carne, de todo deseo mundano que combata en nuestro corazón. Padre, aléjanos y ayúdanos a ser celosos, ayúdanos a estar entregados completamente a ti, dejar de vivir para nosotros y vivir completamente para tu gloria, para tu gran nombre. Te lo rogamos, te lo imploramos. Tú eres nuestra fuente de gozo, eres la verdad misma. Fuera de ti no hay sino tristeza, confusión, maldad.
Solo en ti hay gozo, solo en ti hay plenitud de vida. Solo en ti encontramos refugio y verdadera seguridad para nuestra alma. Nuestra grandeza está solamente en ti, oh Señor. Por eso manifestamos nuestra dependencia de ti a través de nuestras oraciones, a través de congregarnos para estimularnos a las buenas obras con nuestros hermanos. Te damos pues gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden abrir entonces allí la confesión de fe, los que la traen, los que nos están siguiendo en el capítulo número 29. Del bautismo. La clase pasada, el domingo pasado, nuestro hermano Andrés Mena nos estuvo introduciendo a estas dos clases y estuvimos mirando acerca de la introducción a estas dos ordenanzas dadas por nuestro Señor y Rey Jesucristo, como es el bautismo y la cena del Señor. Hoy vamos a ver del bautismo. Esta es la clase número 29 del bautismo, una de las dos ordenanzas que el Señor dio a su iglesia, o de los dos sacramentos también se puede decir, uno de los dos sacramentos que el Señor dejó a la iglesia. Nosotros, como Iglesia Bautista Reformada, creemos en estas dos ordenanzas. El catolicismo romano tiene como 7 sacramentos. Nosotros apenas tenemos estos dos, creemos que son los únicos que el Señor instituyó como sacramentos o como ordenanzas. Claramente en la Biblia están especificadas, del bautismo y de la cena del Señor. Entonces hoy vamos a ver, como ya les dije, la clase número 29, que es del bautismo. Si pueden ver allí la confesión, tiene solamente 4 párrafos, tiene 4 párrafos. Y este es el esquema del capítulo, lo vamos a ver así de la siguiente manera. El párrafo 1 trata acerca del significado del bautismo, o más bien responde a la pregunta, según nuestro hermano Sam Waldron, que tiene un comentario acerca de la confesión de fe. Este capítulo responde básicamente a 3 preguntas. Bueno, yo diría que 4. El primer párrafo trata acerca del significado del bautismo, o más bien responde a la pregunta, ¿qué significa el bautismo? Eso es el párrafo número 1. El párrafo número 2 trata acerca de sus receptores adecuados, o también podemos decir que responde a la pregunta, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién o quiénes solamente deben ser bautizados? Vamos a ver que el bautismo no es para todo el mundo. El párrafo número 3 trata de su administración adecuada, o también responde a la pregunta, ¿cuál es el elemento utilizado y cuál debe ser su fórmula bíblicamente para administrar el bautismo? Y por último, el párrafo número 4 trata de su administración adecuada, o responde a la pregunta, ¿cómo debe realizarse el bautismo? Ese es nuestro esquema para hoy. 4 párrafos corticos y pueden ver allí la confesión de fe. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Ok. Vamos a la confesión, vamos a la declaración del primer párrafo. Acuérdense que este párrafo responde a la pregunta, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? La declaración, o el primer párrafo, dice de la siguiente manera. ¿Me siguen? El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo,
para vivir y andar en novedad de vida. Allí encontramos en este párrafo entonces que es una ordenanza del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como podemos ver, no se bautizaban las personas como tal. Entonces es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por nuestro Rey y Señor Jesucristo. Ya con eso tenemos que estar alertas, tenemos que estar con nuestra mente dispuesta y nuestro corazón inclinado a obedecer esta ordenanza, porque fue instituida por el Señor Jesucristo. No es un invento de los pastores, no fue un invento posterior de la iglesia, sino que en la Biblia podemos corroborar que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que le presten allí atención a la palabra señal, por eso la marqué con rojo, que el bautismo es una señal para el creyente, es una señal pública, es un acto visible. Como lo explicaba el hermano Andrés Mena en la clase pasada, los sacramentos o estas dos ordenanzas del Señor son prácticamente el evangelio dramatizado. El evangelio dramatizado, tanto el bautismo como la cena del Señor que compartimos aquí cada domingo, son el evangelio dramatizado. La persona central de las dos ordenanzas es el Señor Jesucristo. Ellas muestran el evangelio, tanto el bautismo como la cena del Señor. La persona central que tienen estas dos ordenanzas es el Señor Jesucristo y es el evangelio mismo. Entonces lo que estamos haciendo tanto con el bautismo como con la cena del Señor es dramatizar, sin palabras, sino a través de un drama que todos vemos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una señal, y eso es una señal de comunión o de unión con Cristo. Es lo que estamos haciendo con el bautismo. Dice, en su muerte y resurrección, en su muerte y resurrección. Entonces, cuando estamos bautizando a una persona, cuando lo introducimos en el agua, ¿qué estamos dramatizando allí? La muerte del creyente, su sepultura con Cristo. Eso es lo que significa. Y cuando sacamos a la persona del agua, ¿qué estamos simbolizando? La resurrección a nueva vida. Entonces mire que es un drama, es un acto dramatizado. El bautismo es un acto dramatizado, ¿sí? Que explica el evangelio a través de ese drama o a través de esa dramatización que estamos haciendo. Es un acto sin palabras que estamos haciendo. Y con eso lo que estamos señalando es eso, es nuestra comunión con Cristo en su muerte y resurrección, y que estamos siendo injertados en Él, como dice la confesión de fe. También es una señal de la remisión o de la purificación de nuestros pecados y de una entrega total al señorío de Jesucristo para vivir en vida nueva. Algo importante que hay que resaltar es que los sacramentos como si no imparten vida. Nosotros no creemos eso, no creemos que los sacramentos ellos engendren vida en nosotros, pero sí fortalecen nuestra fe. ¿Qué es lo que engendra en realidad vida en nosotros? Y lo vamos a estar explicando más adelantico. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, aunque el bautismo también es un medio de gracia, así como la palabra de Dios, pero se diferencia en esto, que la palabra de Dios sí engendra vida, el bautismo o los sacramentos solamente fortalecen nuestra fe en Cristo. Entonces, por eso son muy importantes, aparte de que son ordenados por nuestro Señor y Rey Jesucristo. Vamos a ver una base bíblica. Romanos 6, del 3 al 5, mire cómo dice. Este es Pablo hablándole a la iglesia en Roma. Versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que les explicaba, representa, cuando nos introducen en el agua, eso representa nuestra muerte en Cristo. Nuestra muerte en Cristo, muerte a nuestro pecado. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, muerte a nuestro pecado,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ahí está lo que les expliqué ahorita. Ahí está lo que representa el bautismo. Cuando estamos siendo bautizados, cuando nos introducen totalmente al agua, está representando que estamos muriendo a nuestro pecado, que hemos muerto en Cristo. Así como Cristo murió por nuestros pecados, de la misma manera nosotros también estamos representando eso en el bautismo, que estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Y cuando nos sacan del agua, está representando la resurrección de nuestro Señor. Y también está representando nuestra resurrección también, nuestra resurrección con Cristo a novedad de vida, que estamos naciendo a vida nueva, que vamos a andar en novedad de vida. Eso es lo que representa básicamente el bautismo. Es una señal, es un drama. Estamos dramatizando ese acto. Así como en la cena dramatizamos cuando partimos el pan, ¿qué estamos dramatizando? También la muerte de Cristo en la cruz, ¿cierto? Que Él fue clavado, que Él fue partido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Eso es lo que representa la cena, ¿cierto? Cuando estamos partiendo el pan. ¿Y la copa de vino qué representa? Su sangre derramada. Su sangre derramada también por la remisión de nuestros pecados. Acá también lo estamos haciendo con el bautismo, ¿cierto? Con el bautismo estamos representando la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, por eso estas dos ordenanzas es muy importante que nosotros las practiquemos, las obedezcamos, porque fortalecen nuestra fe y nos ayudan a entender el evangelio de la gracia de nuestro Señor. El versículo 5 de ese mismo capítulo 6 de Romanos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mire que siempre están los dos elementos allí, la muerte y la resurrección. Eso es lo que simbolizamos o señalizamos con el bautismo. Nuestra muerte en Cristo, nuestra resurrección en Cristo, para andar en novedad de vida. Por eso de antemano les anticipo que el bautismo debe ser única y exclusivamente, como lo dice nuestra confesión en el párrafo 2, debe ser exclusivo para creyentes. Para creyentes. Es antibíblico hacérselo a una persona que no sea creyente. Colosenses 2:12. Mire que Pablo está desarrollando este mismo tema. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está reiterando aquí en Colosenses lo que ya nos ha dicho en Romanos 6, versículo del 3 al 5. Sepultados con Él en el bautismo, otra vez la idea, en el cual fuisteis también resucitados, sepultura y resurrección, lo que está representando también, o lo que Pablo está tratándonos de decir aquí en esta cita. Y el bautismo, una vez más repito, representa eso. Entonces ahí estamos mirando qué significa el bautismo, qué significado tiene. Es eso que les acabo de explicar. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí vemos en este texto que también es una señal de purificación, como lo dice nuestra confesión. Porque nuestra confesión, acuérdense que dice que es una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección, que ya lo hemos visto en las citas que les dije, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados. El bautismo también es una señal de eso, de la remisión de pecados, de purificación. ¿Cierto? Cuando estamos introduciendo también a la persona al bautismo, estamos señalando con eso que esa persona ha sido purificada también de sus pecados. El agua la utilizamos como, ¿cierto?, como señal de eso. La Biblia la utiliza como señal de purificación. Entonces es otro de los elementos que vemos en la confesión de fe, de aquí de este párrafo. Entonces también el bautismo también señala esa purificación.
Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También es otra cita que nos corrobora que el bautismo es una señal de nuestra comunión o de nuestra unión con Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Entonces, el bautismo también es un símbolo de eso, es un símbolo de nuestra unión con Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte? ¿Qué podemos concluir de esta primera parte según las citas que hemos visto? Y según la declaración de este primer párrafo, podemos concluir que el bautismo expresa o dramatiza simplemente el contenido verbal del Evangelio en forma no verbal. Eso fue lo que les dije al principio. El bautismo expresa o dramatiza simplemente el contenido verbal del Evangelio en forma no verbal, sino dramatizada. Acuérdense que el Evangelio es un mensaje que se expresa con palabras, ¿cierto? El Evangelio es un mensaje que se debe predicar con palabras entendibles, palabras audibles, pero el bautismo lo que hace es que dramatiza ese mensaje en un acto visible, externo, utilizando el agua como elemento. Entonces, el bautismo en agua es un acto visible y externo que representa la obra interna. Esto es importante que lo entendamos. El bautismo en agua es un acto visible y externo, visible que todos vemos, ¿cierto? Que vemos, externo, que representa la obra interna en nosotros, que ya se ha hecho por la muerte y resurrección de Cristo y nuestra unión con Él. Eso es lo que dramatiza o lo que significa el bautismo. ¿Estamos allí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces es eso, hermanos, lo que representa el bautismo. Es un acto externo que manifiesta lo que ya se ha hecho internamente en nosotros. Se supone que un cristiano está muerto al pecado, pero que ha resucitado a novedad de vida. Él anda ahora en nueva vida y eso es lo que dramatiza el bautismo. Es una dramatización de ese acto. La confesión entonces resalta 3 facetas en este punto. Número 1, que el bautismo es una señal de nuestra unión o comunión con Cristo, ya se los dije. Número 2, es una señal de nuestra remisión o purificación de pecados, eso representa también el bautismo. Y número 3, nos señala también nuestro sometimiento al liderazgo de Cristo para andar en novedad de vida. Es ese acto público, hermanos, que con eso manifestamos que nos estamos sometiendo a Cristo, que nos estamos sometiendo a Cristo. Cuando la gente era bautizada por Juan, también estaban reconociendo lo que Juan estaba diciendo y con el bautismo de Juan también estaban sometiéndose en cierta manera a Juan, aunque Juan después les aclara y les dice, a mí no es el que deben de seguirme, deben de seguir a aquel que es desde el principio, y los discípulos de él se van después, ¿para dónde? Jesús. Pero el bautismo en realidad representa también eso, que cuando nos estamos bautizando nos estamos sometiendo al señorío de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Estamos dando ese testimonio público delante de la congregación, delante de los hombres, que estamos aceptando el señorío de Cristo, el liderazgo de Cristo sobre nuestras vidas, y que eso implica que vamos a andar en novedad de vida, es decir, en los preceptos que Él ha determinado a través de su palabra para nosotros. Allí en letras rojas le coloqué, dice que el bautismo es un medio de gracia, ya se los había dicho, que fortalece todos estos aspectos. No creemos en el bautismo regeneracional, es decir, que con el bautismo no es que las personas nacen de nuevo, eso no lo creemos, eso lo cree el catolicismo romano.
Por eso ellos bautizan a los niños y creen que todos aquellos que son bautizados, a ellos les brilla la luz perpetua. Porque ese bautismo quita el pecado que heredamos de Adán. Nosotros no creemos en eso de ninguna manera. No creemos en el bautismo regeneracional. Creemos que solamente la palabra de Dios engendra vida en nosotros, como lo dice. Que solamente somos salvos única y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. No por ningún acto externo, incluido el bautismo. Pero, como es una ordenanza del Señor, tenemos que tener respeto por ello. Y es una marca de una verdadera iglesia. El bautismo es una marca de una verdadera iglesia, que como les dije ahorita, aunque no engendra fe en nosotros, sí fortalece nuestra fe. Sí fortalece nuestra fe. Cuando nos fuimos a bautizar, sabíamos de antemano que teníamos un compromiso real con Cristo. Y estábamos dando ese testimonio público. Así que los que no lo han hecho, deben de hacerlo. Uno, porque es una ordenanza del Señor. Otro, porque fortalece la fe. Y otro, porque usted da un testimonio público de que usted está aceptando el señorío de Cristo. Eso es importante que lo entendamos. Vamos al párrafo 2. El párrafo 2 habla de los receptores adecuados. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados? Este punto también es muy importante de nuestra confesión de fe, este párrafo. La declaración dice: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Vamos a ver la base bíblica. Mateo 28, del 18 al 20 dice: aquí también en esta cita corroboramos que el bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire que el Señor Jesús comienza diciendo que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Es decir, aquí encontramos también la institución del sacramento del bautismo hecho por nuestro Señor Jesucristo, y Él comienza diciendo que con la autoridad que el Padre le dio, porque le dio autoridad, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Dice: por lo tanto, porque yo tengo esa potestad, dice el Señor Jesucristo, porque me fue dada esa potestad, por tanto, id, es un mandato de Él, claro y específico, dice: y haced discípulos. Mire que allí le resalté la palabra discípulos en rojo, a todas las naciones. O sea, después que esas personas son discípulos, que se corrobora que sí son discípulos del Señor, entonces, ¿qué debemos de hacer con ellos? Bautizarlos. Bautizarlos. Eso es lo que responde a lo que dice la confesión de fe en nuestro párrafo 2. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, es decir, que ya son discípulos, son los únicos adecuados para esta ordenanza. O sea que el bautismo no lo debemos de practicar o dar apresuradamente a cualquier persona. ¿Ves que tienen un orden? Primero se hacen discípulos y luego se bautizan. Ellos tienen que profesar fe primero. Y estamos totalmente de acuerdo con esa declaración. Marcos, que es un complemento o es el texto paralelo a este que leímos, Marcos 16, del 15 al 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está el orden. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y por lo tanto, si no da un testimonio también público de su fe, tampoco debe ser bautizado.
Eso es lo que está diciendo también nuestra confesión en este párrafo 2. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos 2:41 los discípulos así lo entendieron. Miren el Hechos 2 del 41 dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. Es decir, el bautismo no está estipulado para toda clase de personas. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En los textos que siguen vamos a encontrar que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Es decir, ellos siguieron nutriéndose, siguieron en novedad de vida. Y por eso ellos fueron bautizados. Ya habían dado ese testimonio público de que eran verdaderos creyentes. Una pregunta entonces un punto de discusión para este párrafo, dice, ¿por qué hoy no se bautiza a la gente inmediatamente como en Hechos? Bueno, no lo debemos de hacer por lo que ya les dije, por prudencia y por el contexto de la época también. Es decir, en la época, porque alguien simplemente en la actualidad puede decir, no, es que el único requisito en la Biblia para nosotros bautizarnos es creer en Cristo, y eso es verdad, es verdad. Pero alguien puede profesar solamente de labios que cree en Cristo, pero realmente él no es un verdadero creyente. Entonces, en el primer siglo, cuando la iglesia estaba iniciando, cuando alguien se bautizaba, cuando esa persona profesaba la fe pública a través del bautismo, estaba, como ya les dije ahorita, expresando que se estaba sometiendo al señorío de Cristo. Y en la época eso implicaba prácticamente la muerte física, la muerte literal, significaba la persecución. Fíjense que los cristianos en el primer siglo eran perseguidos por su fe, eran perseguidos por creer que Cristo es el Señor y no el César. Entonces cuando la persona, mire que no es lo mismo, cuando una persona... leemos en la Biblia que él creía y se sometía al bautismo públicamente, con eso estaba expresando delante de todo el mundo, no me importa si me matan, yo creo en Cristo y voy a seguir a Cristo. No es lo mismo para hoy no tenemos esa persecución. Entonces por eso no debemos tampoco nosotros practicarle el bautismo a cualquier persona que venga, debemos de darle un tiempo. Aquí han habido personas que han hablado conmigo y me han dicho, ¿qué necesito yo para bautizarme? Porque a mí me bautizó, por ejemplo, una mujer, y el pastor ha expresado públicamente aquí que si eres bautizado por una mujer, ese bautismo no es válido. Entonces vienen las personas así, de un momento a otro, yo quiero bautizarme, ¿qué tengo que hacer? Y dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es congregarte frecuentemente con nosotros, porque es la primera vez que te veo o la segunda vez. Y les digo eso y el domingo siguiente no los vuelvo a ver, no los he vuelto a ver. Aparecen por ahí cada mes, cada 2 o 3 meses. Entonces esas personas públicamente también están dando testimonio, según lo que hemos visto bíblicamente, que no son aptos para el bautismo. Entonces por eso no podemos practicar el bautismo inmediatamente así. Deberíamos de esperar un tiempo y corroborar que esa persona en lo posible es creyente, porque realmente... no podemos saber con exactitud quién es creyente y quién no, ¿cierto? Pero sí que esa persona da un testimonio, al menos de congregarse. Si vemos que esa persona se está congregando, si vemos que esa persona está participando, ¿cierto? Ya es un fruto que sí es bueno considerar y podemos considerar que es apto para el bautismo. Otra pregunta, ¿por qué entonces no bautizamos niños? Creo que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Como en otras iglesias, ¿por qué no bautizamos niños? Bueno, porque creemos lo que ha dicho la Escritura, ¿cierto? Que todos aquellos que son aptos para el bautismo son aquellos que han recibido, que ya tienen conciencia del Evangelio. ¿Sí me están siguiendo allí? Por lo que hemos visto, por lo que hemos corroborado en las Santas Escrituras.
por nuestro entendimiento también del nuevo pacto. En el nuevo pacto, una de las cosas, y ustedes lo pueden leer allí en Jeremías 31 en adelante, una de las cosas del nuevo pacto, de los ingredientes que tiene, es que todos los que pertenecen al nuevo pacto tienen un conocimiento salvífico de Dios. En un niño no podemos corroborar eso. También creemos, y así lo expresa la palabra, que para estar en el nuevo pacto no se entra por linaje físico o por linaje familiar, sino por nacimiento espiritual. Es un nacimiento que viene de arriba, ¿sí? Y que se corrobora por la novedad de vida que esa persona tiene ahora. En un niño tampoco podemos corroborar eso. Nuestros hermanos presbiterianos, ellos sí bautizan niños, aunque hay que aclarar que ellos solamente bautizan los hijos de los creyentes, es decir, ellos no bautizan todo niño tampoco, hay que decir eso. Ellos bautizan solo los hijos de los creyentes porque ellos tienen un entendimiento del nuevo pacto muy semejante al pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto, o más bien la señal de la circuncisión que Dios le dio a Abraham como señal del pacto, que era un pacto nacional que sí era por linaje físico. Es decir, los padres se circuncidaban, los niños después de 8 días también eran circuncidados y eran ingresados como pueblo de Dios. Pero nosotros en ese sentido nos diferenciamos porque tenemos un concepto distinto del nuevo pacto por al menos estos 2 puntos que les dije. Vamos al párrafo número 3. El párrafo número 3 habla de la administración adecuada del bautismo. O responde a la pregunta también, ¿cuál es el elemento utilizado y la fórmula del bautismo? Eso es lo que responde prácticamente el párrafo número 3. Dice nuestra declaración: el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua. ¿Cuál utilizamos en la ordenanza de la cena? El pan y el vino. En el bautismo, el elemento exterior que debe usarse es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí encontramos también la fórmula. Entonces es la administración adecuada del bautismo. ¿Cuál es el elemento utilizado? El agua. ¿Y cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver ahí algunas citas bíblicas. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí encontramos la fórmula del bautismo. Recordemos que en Mateo 28, 19 encontramos que el Señor es el que está instituyendo el bautismo. Lo mismo en Marcos 16, del 15 al 16. Y cuando Él está instituyendo el sacramento del bautismo, está diciendo también la fórmula con que deben de ser bautizadas las personas. Y Él está diciendo que debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es importante que lo tengamos allí en cuenta. Cuando el Señor está instituyendo el bautismo, está diciendo cuál es la fórmula que se debe utilizar. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 8, del 36 al 38, encontramos el elemento, el agua, como ya les dije. Dice el versículo 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se acuerdan de esa conversación, cierto? El eunuco con Felipe, que era uno de los 7 diáconos. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. O sea que ahí da también a entender que había abundante agua. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y encontramos el elemento, es el agua el elemento utilizado para el bautismo. Y también da a entender este texto
que es abundante, agua para que la persona sea sumergida totalmente. Hay un punto de discusión aquí y es una pregunta, o con una pregunta entramos a esa discusión. Dice, ¿se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el Señor lo instituyó, o solo en el nombre de Jesús como dicen los unicitarios? Esa es una secta que está cogiendo mucho auge. En Antioquia, ellos, en los pueblos donde no hay casi iglesias, allí hay una prácticamente de ellos, los unicitarios, son muy aceptados. Aquí en el oriente se pueden ver muchas iglesias de ellos. Dice, basándose en citas del libro de Hechos, porque en el libro de los Hechos encontramos que los bautismos se hicieron en el nombre de Jesús. Y hay varias interpretaciones que han hecho otros hermanos a través de estos textos. Porque si es cierto, encontramos allí que el bautismo ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que encontramos primero? Que cuando el Señor instituye el bautismo, Él dice la fórmula. Eso es lo importante. Acuérdense que el libro de Hechos también es un libro descriptivo, no prescriptivo. Solamente o es un libro histórico que está contando la historia de la iglesia. Y se tiene que tener en cuenta también el contexto judío en que ellos estaban. ¿Cuál era la dificultad del primer siglo de todas las personas? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Aceptar a Cristo como Señor, creer que Él es Dios. Entonces por eso se cree que es una de las interpretaciones que se le dan a esos textos. Ahora, pero yo sí quiero mostrarles que aunque no hay un bautismo literal así que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque Jesús lo instituyó así, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo aparece la Trinidad. Aparece la Trinidad. En el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, el bautismo de Jesús no fue para purificación, ni fue para eso. Juan lo entendía así, por eso él se sorprende. ¿Cómo así? Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? En el bautismo de Jesús está la Trinidad. La voz desde los cielos, el Padre, el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma y Jesús en el agua. Ahí está la Trinidad y fue lo que él mismo instituyó después en el capítulo 28. Toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ¿verdad? Y predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que nosotros creemos y practicamos y por eso utilizamos la fórmula trinitaria. Utilizamos la fórmula trinitaria. Creemos en la Trinidad. ¿Hay alguien aquí que no cree en la Trinidad? Porque entonces no es nuestro hermano. La Trinidad es clara en las Santas Escrituras. Párrafo número 4, ya con este terminamos. Nos habla de su administración adecuada. ¿Cómo debe realizarse el bautismo? Este párrafo responde a esa pregunta. ¿Cómo debe realizarse el bautismo? La manera como nosotros también lo hacemos y creemos también nos diferencia de otras iglesias. Dice nuestra declaración en este párrafo, dice, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Es decir, que la persona debe ser sumergida totalmente en el agua. Porque si eso está representando la sepultura, pues no creemos que un muerto sea enterrado apenas ¿qué decimos? Desde los pies hacia abajo.
¿cierto? ¿Qué tal que el muerto lo dejemos con la cabeza afuera o una mano afuera? Entonces, si está representando bíblicamente el bautismo una señal de nuestra sepultura en Cristo, entonces por eso también lo representamos de igual manera, sumergiendo a la persona totalmente en el agua. No sé si se dieron cuenta en los últimos bautismos que hicimos. Aquí hay una señorita aquí presente que estaba como que, y me tocó hundirme con ella para sumergirla totalmente. Entonces, porque creemos en eso, ¿cierto? La persona debe ser sumergida totalmente en el agua. Bueno, en la última piscina que entramos ya estábamos todos bautizados, ¿cierto? Porque esa piscina estaba muy profunda, ya el agua... Pero eso es lo que dice también nuestra declaración. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Vamos a ver alguna cita bíblica. Mateo 3, 16 al 16. Mateo 3, 16, perdón, la cita que leímos ahorita. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y da a entender que había abundante agua, que él fue sumergido totalmente en el agua, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Juan 3:23, esto hablando de Juan el Bautista, mire lo que dice. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín. ¿Cuál era la razón por la cual Juan estaba bautizando allí? El texto lo sigue diciendo. Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El pastor ha dicho, o aquí públicamente dijo el otro día, que han habido unos casos excepcionales donde no ha habido tanta agua o no ha habido un arroyo o una piscina cerca y le ha tocado bautizar a la persona rociándole agua, pero él dice que se aseguran de que quede pero bastante, no es un solo, sino bastante agua se le echa encima. Hay otras iglesias que creen que también es por rociamiento, ¿cierto? Entonces, haciendo alusión a lo que se hacía en el antiguo pacto, donde las personas eran rociadas con sangre, y eso estaba también simbolizando la purificación de pecados. Algunos que creen y traen eso al Nuevo Testamento y creen que solamente con rociarle agua a las personas ya quedarían bautizados. Respetamos esa manera de creer, pero nosotros creemos que la persona, y como lo dice nuestra confesión, dice que la inmersión es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza, por lo que ya les expliqué, si está representando la sepultura y también la resurrección a novedad de vida. Entonces ya vamos a concluir, vamos a terminar acá las conclusiones de esta clase. Número 1, sostenemos que el bautismo debe ser solo para creyentes, eso lo reiteramos, solo para creyentes. No debemos bautizar a las personas apresuradamente. La Biblia claramente dice que los que recibieron la palabra fueron los que fueron bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el Señor Jesucristo en Marcos 16, del 15 al 16. Número 2, sostenemos que la fórmula bautismal debe ser trinitaria, en el Dios triuno, ¿cierto? Creemos en la Santa Trinidad, por eso esta es la fórmula que utilizamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los unicitarios, ellos se han inventado de una manera infantil, se puede decir, que el nombre del Padre es Jesús y que el nombre del Espíritu Santo también es Jesús, porque Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces ellos concluyen, el nombre del Padre es Jesús. Y como también dice, yo les enviaré al Espíritu Santo en mi nombre, entonces también ellos concluyen, el nombre del Espíritu Santo también es Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso ellos solo bautizan en el nombre de Jesús. Nosotros no creemos en esa, o no tiene sostenimiento bíblico esa doctrina, entre comillas. Entonces por eso no creemos en eso y por eso bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está en fuego allí es la doctrina de la Trinidad, no simplemente una fórmula bautismal.
sino que está en juego esta santa doctrina de la Trinidad. Y número 3, sostenemos que la inmersión es la forma correcta de administrar el bautismo, es decir, que la persona sea sumergida totalmente en el agua. Y también podríamos, no lo coloqué allí, número 4, sostenemos que, en la primera ya está implícito que el bautismo debe ser solo para creyentes, por eso no bautizamos tampoco niños, ¿cierto? No somos paidobautistas, como si hay otros, los paido viene de los que bautizan niños, los hijos de los creyentes, tanto el creyente como sus hijos son bautizados, por eso se les dice paidobautistas. Nosotros más bien somos credobautistas. Credo viene de creencia, viene de doctrina, o sea, la doctrina la persona la debe manifestar y entonces así es acto para el bautismo, y creemos que esa persona, para pertenecer a la iglesia, nosotros también creemos eso, y por eso viene el nombre también de bautistas, somos bautistas reformados, es porque creemos también que una persona, para ser miembro de nuestra iglesia, debe ser bautizado, debe manifestar públicamente lo que él ya ha creído. Y también hay que aclarar que, manejamos nuestras diferencias con amor, ¿cierto? Manejemos nuestras diferencias con amor, pero las tenemos también que manifestar. Vamos a darle gracias a Dios y así entramos a las preguntas, lo que podamos responder. Padre, gracias te damos por estas clases de confesión de fe. Podemos corroborar que están llenas, saturadas de tu santa palabra, han sido sacadas de tus santas palabras, no han sido invención humana estas clases, estas doctrinas de nuestra fe. Hoy hemos visto uno de las ordenanzas, como es el bautismo, instituida por tu Hijo Jesucristo, que manifiesta también su señorío. Manifestamos públicamente que nos estamos sometiendo a tu señorío, al señorío de tu Hijo, a través del bautismo. También vimos cómo dramatiza nuestra sepultura y también nuestra resurrección a novedad de vida. Ayúdanos a respetar esta ordenanza, igualmente como la cena tuya. Es el evangelio dramatizado. Qué importante que esto lo tengamos en cuenta. No es cualquier sacramento tampoco, no es para tomarlo a la ligera. Son sacramentos, son ordenanzas que tú mismo has dejado establecidas en tu palabra. Gracias te damos por ellas, ayúdanos, son marcas distintivas de una iglesia bíblica, tener respeto también por estas ordenanzas. Ayúdanos pues, Padre, a tenerlas en alta estima y a someternos a ellas los que no lo han hecho. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.